Bueno, ahora sí comenzamos. A ver, muchachos, ¿cuál es la importancia de la química orgánica? Entonces, dice, la química orgánica es importante porque gracias a la química orgánica existe todo lo que hoy podemos percibir y sentir, ya que todos los productos orgánicos están presentes en todos los aspectos de nuestra vida, como por ejemplo, la ropa que vestimos, los jabones, champú, desodorante, medicinas, perfumes, utensilios de cocina, la comida que nos comemos, entre otras. La química orgánica es la rama que estudia una clase numerosa de moléculas que en su gran mayoría contienen carbono. Entonces aquí viene lo principal de la química orgánica. Como dice, la mayoría de los compuestos orgánicos deben de contener carbono. Hay unos pocos que, no, mentira, pues todos, de todos. Forman enlaces covalentes, carbono-carbono o carbono-hidrógeno y otros heteroátomos también conocidos como compuestos orgánicos. Bueno, ¿qué es lo principal aquí? Que entiendan que la química orgánica va a tratar las combinaciones que puede hacer el carbono, tanto con oxígeno, hidrógeno, el mismo carbono, nitrógeno. Principalmente esos 4 elementos son los que vamos a encontrar combinados en los compuestos orgánicos. Ya, compuestos inorgánicos son los que no llevan carbono, prácticamente. Llevan cualquier otro tipo de compuestos, pero no llevan carbono. Entonces esos los podemos catalogar como compuestos inorgánicos. Dentro de la orgánica hay una parte que es importante que la conozcamos, que son cómo se nombran los compuestos orgánicos. Entonces, aquí vemos lo que se llama grupos funcionales. Los grupos funcionales en la orgánica están compuestos por carbono, cadenas de carbono, que entonces ya empezamos a mirar lo que son las terminologías que vamos a encontrar en los diferentes puntos de los exámenes, ¿sí o no? Por ejemplo, a mí me aparece esta R que tengo aquí. Cuando aparece esa R, ¿qué me están diciendo? Que es una cadena alifática con cualquier número de carbonos. ¿Qué me está diciendo? Que es una cadena es esto que veo acá. A esto es lo que llamamos una cadena. Todo esto de aquí es una cadena, que es de un número indeterminado de carbonos. Entonces, porque pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, Profe, 8. mira el chat. ¿Cómo? Disculpa. Que mires el chat. Que mire el chat. Ah, yo miro el chat. Profe, el problema es que no estamos viendo lo que usted nos está diciendo. Ah, ya. ¿Y por qué no me hablaron? Espérate aquí, a ver. Está en Yo pausa. no te lo dije porque yo sí estoy viendo bien. Yo también, ¿Sí están viendo la? Yo también. pero pues no son todos. Ay, ahí sí. Entonces, Yo veo una pantalla negra. Sería como la mitad. espérate, a ver. Tenemos de compartir aquí. Vamos a este chat. Y volvamos a compartir la pantalla. Ahí Sí, la profe. ven. Sí, profe, gracias. Ah, bueno, quién sabe por qué no. Es los problemas del internet de ser. Bueno, entonces vuelvo y repito. Cuando aparece una R en estas cadenas de los compuestos orgánicos, eso significa de que hay muchos carbonos enlazados. ¿Sí? Puede haber 1, 2, 3, como en este caso que muestra aquí, pero, mejor dicho, un compuesto orgánico puede tener hasta miles de carbones enlazados. Entonces, por eso lo reemplazan por esa R. Esa es una de las características que ustedes van a encontrar cuando vean una función orgánica. Venimos y miramos aquí los grupos funcionales.
Entonces, cuando es un solo carbono y los enlaces que tiene entre los carbono-carbono, los vamos a catalogar de 3 diferentes tipos de grupos funcionales. ¿Por qué no más? ¿Quién me dice por qué no más aparecen 3 diferentes tipos de grupos funcionales con el carbono, entre los enlaces carbono-carbono? ¿Por qué no existen 4, por ejemplo, o 5? ¿Por qué aparece solo alcano, alqueno y alquino? ¿Por qué aparecen solo esos? Y no aparece uno con otro nombre, pues inventémonos uno, alcuno, por ejemplo. Por los electrones. Por los electrones, sí, tiene que ver eso. ¿Por qué otra causa? Pues la principal es por los electrones. ¿Por qué? Porque los electrones que tiene el carbono disponibles para hacer en los enlaces solamente me alcanza para hacer 3 enlaces entre ellos y me queda uno, o sea, 4 enlaces. Él no puede hacer más. ¿Ya? De pronto podría haber el carbono, un tetraenlace con el carbono, pero es un compuesto que es muy inestable, entonces no se mantendría. Entonces, por ejemplo, y no podría unirse con ninguno, solo quedaría ese, C2. Y no podría unirse con ninguno, no reaccionaría con nada, entonces por eso no es posible encontrar un cuarto grupo funcional con carbonos. Bueno, entonces mirando eso, vengo y empiezo a diferenciar. Alcanos. Los alcanos se caracterizan por tener enlaces sencillos entre las moléculas de carbono. Carbono-carbono hay un enlace sencillo. Los alquenos es porque entre entre una molécula de carbono y carbono se presenta un doble enlace. Y alquino es cuando entre una molécula de carbono-carbono se presenta un triple enlace. Profe, ¿y solamente se puede un solo enlace en toda la cadena? No, puede tener varios enlaces, dobles, varios enlaces triples y sencillos, pues y todos los que te... ¿Qué debe de cumplir? Que, por ejemplo, usted, aquí en este de aquí, que son los alquenos, usted puede ponerlos seguidos. O sea, aquí puede ir un doble enlace después de, en este segundo carbono. En el tercero podría ir otro doble enlace, si acá hubiera otro carbono, y no hay problema. ¿Por qué? Porque el carbono siempre estaría cumpliendo la norma de tener 4 enlaces. 2 aquí y 2 a este lado. En cambio, en el que es los alquinos, no puede cumplir con esa característica. ¿Por qué no puede cumplir con esa característica? Porque en un lado tiene 3 y al otro ya está completo con 1. Si le pone otro triple enlace, ya quedaría con 6 enlaces y eso no es posible. Entonces, por eso los alquinos no pueden ir seguidos. Pero ya en el tercer carbono, si hay un cuarto, ahí sí ya puede volver a meter otro triple enlace. Bueno, dependiendo de donde esté ubicado el enlace, es como se va a llamar el compuesto. Por ejemplo, aquí, propano. Propano, ¿qué significa? La terminación ano es la del alcano. Aquí, propeno, la terminación es la del alqueno y propino, la terminación es alquino. Ellos los van a encontrar ustedes con muchas variedades de nombres y va a ser el mismo nombre. Por ejemplo, este propeno, usted lo puede encontrar con un 1-propeno. ¿Sí? ¿Qué me significa ese 1? Que el doble enlace está en el carbono 1. Si por ejemplo encontramos un 2, entonces ¿por qué el doble enlace está en el carbono 2? Y así sucesivamente. Lo mismo acá con el propino, lo mismo. Si ya aparecen
dos dobles enlaces, entonces van a nombrar como 1 y si aparece en el segundo, 1,2. Propeno puede ser. Dependiendo del número de enlaces que tenga doble, se va a llamar el compuesto. En las pruebas de química, por lo general, no preguntan los nombres, sino que te ponen las imágenes, porque esta química orgánica uno la ve ya casi finalizando 11 por allá. ¿Sí? Entonces, pues el IFES casi no toma en cuenta eso. Resultado, miren que apenas hay 3. Busqué yo ahí en las que tienen ustedes y de estos enlaces solamente hay 3 preguntas en 164 páginas que tienen ustedes del taller. Bueno, fuera de esos grupos funcionales de alcano, alqueno, alquino, hay otros. Pues el grupo funcional realmente son estos de aquí, o sea, el del alcano, el del alqueno, el del alquino. Hay el grupo funcional alcohol. ¿Cómo caracterizamos un alcohol? Porque tiene un radical OH. ¿Cómo lo nombramos? Como propanol. O sea, lo mismo de acá, el mismo propano, miren que es la misma estructura, carbono 1, carbono 2, carbono 3, y al final reemplazan un hidrógeno, ¿sí? Miren que apenas aparecen 2, por el radical OH. Y eso me proporciona que ya es un alcohol. Con este radical OH ocurre lo mismo que con el doble enlace, el triple enlace. Dependiendo de dónde esté ubicado el OH, se va a llamar el alcohol que tengamos y del número de carbonos. Bueno, otro grupo funcional es el éter. ¿Cuál es la característica del éter? Que hay un oxígeno, ya metemos el oxígeno, y ese oxígeno cumple su condición de tener máximo 2 enlaces. Y para un lado tiene un radical etil y para el otro lado tiene otro radical etil. Miren que aquí tomarían como principal el oxígeno y estos ya no serían el compuesto, sino como los radicales. El radical etílico y aquí otro radical etílico. Por eso se llama dietil, porque tiene 2 etiles éter. El éter sale de este grupo funcional. El otro grupo funcional es el aldehído. ¿Qué característica tiene el aldehído? Que al carbono, 2 de sus enlaces los va a usar para conectar con un oxígeno y un hidrógeno. Miren, el grupo funcional realmente es este de aquí. ¿Sí? Esta R ya saben que significa que para acá va una cadena de carbonos indeterminada o de compuestos, lo que usted quiera ponerle ahí. El ejemplo, los mismos 3 carbonos, ¿sí? Pero como lleva el doble enlace oxígeno y el hidrógeno, entonces se llama propanal. O sea, aquí la terminación AL es la de los aldehídos. Entonces ya vamos mirando cosas. Acá la terminación era OL para los alcoholes. Los aldehídos, la terminación AL. Para los éter lleva éter. ¿Sí? Para los alquinos, ino. Para los alquenos, eno. Y para los alcanos, ano. Bueno. Otro grupo funcional son las cetonas. ¿Qué diferencia hay entre el aldehído y la cetona? Que en vez del enlace con el hidrógeno, él se enlaza con otro radical. Reemplaza ese hidrógeno por un radical. Esa es la diferencia. Por lo tanto, una cetona, usted no puede encontrar una cetona donde el radical, pues el grupo cetona va a estar en el último carbono. ¿Sí? Lo va a encontrar del segundo para adentro. En cualquiera que sea de ahí para allá. Por eso le colocan 2R aquí. El grupo radical cetona es CO. ¿Cómo se nombra? Miren que aquí ya cambia la nombra. Terminado en ona. Propanona.
O acetona. ¿Por qué acetona? Del ácido acético. ¿Sí? O metilcetona. Dimetilcetona es redundante. Metilcetona, ¿por qué? Porque por ambos lados tiene el grupo radical metil o metilo. ¿Sí? Por eso se llama metilcetona. Entonces ya empiezan variaciones de los nombres que ustedes quieran con los grupos funcionales de los orgánicos. Viene el otro, el ácido carboxílico. Este es un ácido orgánico. ¿Cuál es la función del ácido carboxílico? Sería como una unión entre una acetona, un aldehído y un alcohol. Entonces miren que el radical lo encontramos y siempre lo vamos a encontrar al final o al inicio de la cadena. ¿Sí? No lo vamos a encontrar en la mitad de la cadena. ¿Por qué? Porque si lo encontramos en la mitad de la cadena ya no cumpliría con la regla del carbono, que tiene 4 enlaces. Porque obligatoriamente el ácido carboxílico tiene que tener un doble enlace oxígeno, un radical OH y el radical de los carbonos. Si estuviera en la mitad, tendría 2 radicales a los lados, que serían 2 enlaces. El doble enlace oxígeno serían 4 más el OH que debe de ir para poder llamarse ácido carboxílico. Serían 5 enlaces y no cumpliría. Entonces, por eso, este radical siempre va en las esquinas. Aquí tenemos, la diferencia con los otros es que termina en oico. O se le pone ácido acético porque es de 2 carbonos. Acético. Etanoico, que viene del etano. Y ya, pues ahí miran la estructura. ¿Cuál es el otro? El éster. ¿Qué diferencia encontramos aquí? Que el éster ya viene el mismo de la acetona, pero va enlazado a un oxígeno. O sea, es la acetona, y miren, combinado con un éter. ¿Sí ven? El éter es el que van en los radicales alrededor del oxígeno. Aquí podemos tomar esto como un radical y el otro radical, pero como va un enlace carbono-oxígeno, entonces ya cambia el nombre y se llama éster. Y también la terminación, etanoato, o sea, aquí va ato de metilo o acetato de metilo. Bueno, el grupo funcional es la amina. En la amina, entonces ya vamos a encontrar que tiene el nitrógeno. Ya meten el nitrógeno. Si está como en la orilla, entonces va a estar con un hidrógeno más. Y si está entre 2 radicales, entonces va a llevar un solo hidrógeno. Según esto, ¿cuántos enlaces puede hacer el nitrógeno para formar una amina? Ahí los tienen. Vea, 1 con el radical y 2 con los hidrógenos. Por eso aquí hay 2 radicales y con el hidrógeno serían 3. Aquí ya cambia amina, termina con amina. Y la amida. La amida. ¿Cuál es el radical? Pues el grupo funcional lleva un carbono, oxígeno, un nitrógeno. Y esa sería la característica. Se llama metiletanamida. Y miren que cambia la mina por mida. O sea, todos van a, mejor dicho, dependiendo del nombre que le den, usted ya va a estar en capacidad de saber qué tipo de radical es el que lleva. Si es una amina, una amida, un éter, un éster, un ácido carboxílico, una acetona, un aldehído, un alcohol, un alquino, un alqueno, un alcano.
Bueno, según esto, ustedes de aquí pueden sacar todos los ejercicios que quieran. Todos los que ustedes crean convenientes sobre nombres, sobre títulos, pues, sobre estructuras. Listo. Entonces, vamos a mirar el módulo ya y miramos a ver la primer pregunta que aparece de química orgánica que encontré ahí en el módulo. Pues de esto de nomenclatura, pues de radicales y cosas así, de las cadenas de carbono. La encontramos en la página 128, pues el ítem es el 128, pero realmente la página es la 34. La página es la 34. A ver, yo quiero ver si me están escuchando. ¿Quién quiere leerla, por favor? Aló. Nombro uno al azar para que me diga. A ver, yo veo. A ver, yo encuentro por aquí a Brandon Arcila. Tú me haces el favor y lees la pregunta. Profe, yo. Bueno, hágale. ¿Quién es? La 128, ¿cierto? Sí. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de los siguientes compuestos es un alcohol? Bueno, lo importante en estos casos es que tú lo leas completo para que pues para yo preguntarte algo que te voy a preguntar, pero necesito que lo leas, por favor. La siguiente tabla muestra algunos tipos de compuestos orgánicos con solo un átomo de carbono. Y aparece alcano, alcohol, ácido carboxílico y amina. Y la amina, ¿sí o no? Bueno, después dice, de acuerdo con lo anterior, ¿cuál de los siguientes compuestos es el alcohol? Listo, no vamos a responder todavía. Primero, preguntas. ¿Cuál es que es el nombre tuyo? Disculpa, es que no lo veo acá en el... Señorita. Ana María. María. María, Sí. tú me haces un favor, me dices, tú que lo leíste, ¿crees que eso que leíste está bien? Con lo que acabamos de ver ahorita. O No, porque alguien tiene un solo átomo de carbono. que tienen un solo átomo de carbono, todos sí. Sí, está bien. Pero a ver, miremos aquí la diferencia. Es el alcano, por ejemplo. El alcano me muestra que son un carbono que está con sus 4 enlaces y son hidrógenos. Listo, ahí no hay problema. Es el alcano primero. ¿Cómo se llama ese alcano? Sencillo. ¿Cómo se llama? No, pero ¿cómo se llama según esta tablita acá? ¿Cuál es el primer alcano que existe? ¿Cuáles serían los nombres? ¿Metano? El metano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene de un solo carbono. Si tuviera 2 sería etano. Si tuviera 3 sería propano. Listo, entonces el alcano está bien. El alcohol, miremos acá el alcohol. ¿Cuál es la característica del alcohol? Un radical y el OH. Miramos y efectivamente el radical sería otra vez el metano o el metil, pues en este caso porque ya es radical. Metil, ¿sí o no? Pero como tiene el OH, entonces se va a llamar metanol. ¿Sí? O sea, del metano y el OL del alcohol. El tercero, ácido carboxílico. Entonces, miramos aquí el ácido carboxílico. ¿Qué característica tiene el ácido carboxílico?
que lleva el radical carbono, pues se lleva el radical carbono, oxígeno, con un doble enlace y un enlace, pues un hidroxilo, que es el OH. ¿Cómo se nombra? Con ácido bueno, ácido, pues nombrémoslo con con etanoico, pero en este caso se va a llamar un metanoico, pues un ácido metanoico o metanoico. ¿Puedo seguir o hay alguien que quiera decir algo al respecto? A ver si están prestando atención o contestan por contestar. Profe, allí no está mal, ahí no va un oxígeno. Eso era lo que quería que viera la señorita María. Por eso le dije que leyera. Miren, miren la característica acá. ¿Cuál era la característica? Que el doble enlace es con un oxígeno, no con un hidrógeno. ¿Ya? O sea, de por sí esta fórmula está mal hecha. Primero que todo, el hidrógeno, ¿cuál es el error ahí con el hidrógeno? El hidrógeno apenas puede hacer un solo enlace. Y le está montando ahí doble enlace. ¿Sí? Entonces, si estuviera aquí bien, aquí debería de ir un oxígeno con un doble enlace. Y se llamaría metanoico. Bueno, pero entonces esas son cosas que tienen que ir mirando. ¿Sí? Bueno, seguimos aquí con este. La amina, la característica es de que va el NH2, el carbono tiene sus 4 enlaces normales. ¿Sí? Listo. Ahora sí, de acuerdo con lo anterior, ¿cuál de los siguientes compuestos es un alcohol? Entonces son preguntas que, pues, se contestan en 1, 2 por 3. ¿Cuál es la respuesta ahí? La B. B. La D. La Bueno, la señorita que dijo la D miró rápido, pero no detalló. ¿Qué es mirar rápido y por cuál le pone el Yo hijo? pienso que es la B. Sí, profe, la B. Es Es la la B. B porque tiene, pues, lo que pregunta. Exactamente. Porque me están diciendo que cuál es un alcohol. ¿Cuál es el alcohol? Entonces viene acá la tablita del alcohol, me dice que tiene un OH. Pero como usted solamente mira por rapidez, entonces usted dice, uy, OH aquí y OH acá. Que creo que fue lo que pasó con la niña que dijo la D. No porque nos están pidiendo un doble enlace. No es porque no estén pidiendo un doble enlace, no, sino porque como tiene este coso aquí, entonces ya no es alcohol, sino que es ácido. Porque esto prima sobre el enlace del alcohol. Entonces esto lo convierte en un ácido, no en un alcohol. ¿Sí? Al llevar ya este otro compuesto, digamos que eso tiene como jerarquías. Una jerarquía sencilla es desde los alcano, alqueno, alquino, así como estaba acá en la estructura, así como iba acá. ¿Sí? Unos priman sobre otros. Entonces hay que tener en cuenta también eso. Tienen más poder, más fuerza los enlaces cuando están unidos con un oxígeno. Entonces ese oxígeno atrae al radical de alcohol. Entonces ya lo convierte en un ácido. Entonces hay que tener en cuenta también eso. En este caso, la respuesta correcta sería la B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un alcohol. Si le hubieran preguntado, ¿cuál de los anteriores compuestos es una amina? Entonces, de una usted vea, compara, eso es comparación. Sería la A. No, que cuál es un alcano, entonces compara. De una, la C. ¿Por qué? Porque no tiene ningún radical diferente pues, a los hidrógenos. Entonces es alcano natural. ¿Que cuál es el ácido carboxílico? Entonces la respuesta sería la D.
sigamos. Ahora nos saltamos a la página. Pongamos la página 53. Vamos a ver la página 53. ¿Qué tenemos en la página 53? Página 53. Dice. El ejercicio 196. Como sé que es primera vez que lo ven, voy a darles aquí unos segunditos para que lo lean. Ustedes allá o donde lo tengan ustedes. Lo leen y ya empiezo a hacerle las preguntas. Mientras lo voy a leer yo acá en voz alta. A continuación se muestra la estructura de la molécula W con la numeración de 4 átomos de carbono y una tabla con las estructuras de algunos grupos funcionales. Bueno, entonces dice, tengo la molécula W que está compuesta por 4 carbonos, donde en el carbono 1 hay un oxígeno con un doble enlace, en el carbono 2 y 3 tenemos hidrógenos y en el carbono 4, 3 enlaces de hidrógeno. Bueno, me presentan los grupos funcionales. ¿Qué característica tienen los grupos funcionales? El aldehído, que vimos que la característica era que el carbono lo iba a encontrar ubicado al inicio, carbono con el oxígeno al inicio de la cadena. Porque si lo encontraba por allá en la mitad de la cadena, entonces ya se llamaba acetona, no se llamaba aldehído, que eso es lo que me está mostrando aquí. Y el otro grupo, pues el otro grupo radical que es el del alcohol, es el carbono H. Entonces dice, con base en la información anterior, la molécula W es un aldehído. ¿Por qué? ¿Quién me responde ahí? La A. La A. Dice, en el carbono 1 tiene el grupo funcional aldehído. En el carbono, pues, miremosla, pues esa es la respuesta correcta. Es que esas preguntas son re fáciles. Yo no sé, si ustedes no ganan eso, vea, mejor dicho. Miremosle el B, dice, en el carbono 4, miremos el carbono 4, tiene el grupo funcional cetona. Entonces usted viene y mire, cetona, ¿cuál es? Que lleva un carbono con un doble enlace de oxígeno. Entonces, mentira. En el carbono 1 tiene el grupo funcional alcohol. Si tiene el grupo funcional alcohol, sería un alcohol, no un aldehído. Entonces, descartado. En el carbono 4 tiene el grupo funcional aldehído. Mentira, en el carbono 4 tiene grupo funcional. Nada, no es un metil. Bueno, otra cosa, usted va a decir, ah, pero si yo empiezo a nombrar de aquí para arriba, o sea, donde está el 4 pongo el 1, donde está el 3 pongo el 2, también sería lo mismo, ¿sí o no? Pero resulta que por nomenclatura siempre se empiezan a nombrar los carbonos de donde esté más cerca el grupo funcional más representativo. Si son todos carbonos sin grupos funcionales representativos, usted puede empezarlo por la izquierda, por la derecha, se va a nombrar igualito. Pero como en este caso tiene un grupo funcional, usted tiene que empezar a nombrarlos, a numerarlos por ese lado de la cadena. O por donde esté más corta la cadena para llegar a ese grupo funcional. Eso es para que lo tengan en cuenta en las nomenclaturas. Uno empieza por donde esté el grupo funcional más importante, más cercano.
Por ejemplo, si usted ve un triple enlace con un doble enlace, usted empieza a nombrar donde esté el triple enlace más cercano al inicio de la cadena, no el doble enlace. ¿Por qué? Porque el triple enlace es como más importante que el doble enlace. Y que tiene un triple enlace y tiene el aldehído. Entonces, por donde esté el aldehído, usted empieza a nombrar la cadena. Entonces, todo eso es secuencias de las, pues para nombrar las cadenas en los compuestos orgánicos. Entonces, aquí la respuesta correcta sería la A. Nos saltamos a la 61, a la página 61. Página 61. Véala aquí, pregunta 222. Entonces me dice, un puente de hidrógeno se forma, entre otros, por la interacción entre el átomo de hidrógeno unido al oxígeno en una molécula de alcohol. De paso, ahí miran cómo es la estructura de la molécula de alcohol. Miren que el hidrógeno del alcohol, que viene a ser este, está unido es al oxígeno, no al carbono. Porque a uno le colocan COH. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso también, cómo lo escriben. No van a escribir CHO, sino que es COH. O sea, el hidrógeno está unido al oxígeno, no al revés. Resulta de que ese oxígeno tiene por allá unos pues unos electrones libres que, aunque no sirven para hacer enlaces, sí sirven para atraer a enlaces débiles, a moléculas débiles. En este caso, el hidrógeno se siente atraído por ese oxígeno y es lo que llaman un falso enlace o un puente de hidrógeno. Pero es por la atracción que ejerce ese oxígeno sobre los otros compuestos. Que a veces es tanta esa atracción que él se lleva este hidrógeno de aquí y ya se completa él y se desprende de este carbono de acá y forma moléculas de agua. Entonces, a eso es lo que llaman puentes de hidrógeno. Son enlaces que son virtuales, digámoslo así, que aunque no estén unidos, sí están atraídos las moléculas, entonces hacen que parezca que estuvieran unidas, pero realmente son atracciones, no son enlaces como tal. Entonces dice, y un átomo de oxígeno, otra molécula de alcohol, ver la figura 1. Ya vimos la figura 1. Dos alcoholes, ¿cómo se llama este alcohol? Se llama metanoles, dos metanoles, ¿sí? Dos moléculas de metanol. Entonces, cuando se produce esos puentes de hidrógeno, lo que hace es que el compuesto aumente su punto de ebullición. ¿Qué es aumentar el punto de ebullición? Que si, por ejemplo, el metanol hervía a 20 grados, pongámoslo así porque no lo tengo presente, al hacer los puentes de hidrógeno, entonces ya va a hervir a 30 grados, o sea, más elevado. Va a ser más difícil que el etanol hierva o se pase del estado líquido al estado gaseoso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está haciendo. Al haber puentes de hidrógeno, aumenta la fuerza entre las moléculas, o sea que es más difícil separarlas. Entonces, se produce que el punto de ebullición aumente. Lo que aumenta su punto de ebullición. Listo. Sin embargo, los puentes de hidrógeno de una molécula de alcohol son más débiles a medida que aumenta la cantidad de carbonos en su estructura. Entonces, entre más carbonos tenga la estructura, más débil son esos puentes de hidrógeno, por lo tanto, el punto de ebullición no va a aumentar mucho, sino que aumenta menos que como que si tuviera menos carbono. Eso es lo que le están diciendo ahí en esa
en eso que acabamos de leer. Entonces me muestran 3 figuras. La segunda figura es del etilenglicol, que no es otro nombre, sino el 1,2-ol, o sea, tiene 2 alcoholes en los 2 radicales. Entonces ya cambió como etilenglicol, pero sigue siendo un alcohol. O la figura 3, que es el propanol. Listo. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál de las estructuras de la figura 2 y 3 representará mayor punto de ebullición? O sea, ¿cuál es más difícil? ¿Cuál es más difícil para reventar, pues para convertir eso en gaseoso, pasar del estado líquido al gaseoso? Entonces me dan las 4 opciones. ¿Quién me dice cuál de esas 4 opciones sería la correcta? ¿Quién me hace el análisis de la primera, de la A? ¿Jóvenes? ¿O pregunto? Vamos a preguntarle aquí a ver. Vamos a ver cómo estamos aquí con estos muchachos. Participantes, 46. Vamos a darle la 46. ¿Dónde para? Aquí. A ver, esta niña Diana. Diana, solicitar para reactivar el audio. Diana Escue. Diana, ¿te encuentras en clase? Diana. O quien le sigue, a ver, Diani Tamara Balbuena. O nadie me escucha. Sí, profe, te escucho. Dame un momento. Bueno. O bueno, pues alguien que quiera responder, porque si estas 2 niñas no están en clase, pues. O se le comió la lengua a los ratones. Profe, pues Sí, profe, ya está ahí. porque en el texto decía que entre más número de carbonos es más difícil su punto de ebullición, ¿no? Bueno, En la parte de arriba lo dice. listo. Arriba dice. Miren que es importante que ustedes se arriesguen, porque pues así saben si están pensando bien o no están pensando bien. ¿Sí? Entonces, miremos a ver. Esperen que esto se me va a acabar la batería aquí, no me doy cuenta. Bueno, dice que lo que aumenta su punto de ebullición, ¿qué es? Que un átomo de oxígeno, mejor dicho, entre más puentes de hidrógeno presente, eso hace que aumente el punto de ebullición. Y si los puentes de hidrógeno aumentan el punto de ebullición, la segunda parte dice que entre más moléculas de carbono hace que esos puentes de ebullición sean más débiles. ¿Sí? O sea que son como inversamente proporcionales. Entonces dice, el propanol porque tiene mayor número de carbonos, pero si tiene mayor número de carbonos, los puentes de hidrógeno se hacen más débiles. Entonces, va a tener, pues el punto de ebullición va a ser más bajo que el que tiene menos número de carbonos, porque los puentes de hidrógeno son más fuertes y más difíciles de romper. O sea que el punto de ebullición aumenta. Por lo tanto, la primera no sería. El propanol, porque tiene menor número de oxígenos, lo cual disminuye el número de puentes de hidrógeno. Pero si disminuye el número de puentes de hidrógeno, disminuiría el punto de ebullición. Y me están preguntando, la pregunta es mayor punto de ebullición. La C, entonces ya me queda que
como descartamos que era propanol, y si usted hubiera leído al principio, como tiene más carbonos, de una vez decía, no, el propanol probablemente no sea. Entonces venimos, el etilenglicol, porque tiene mayor número de oxígenos, lo cual aumenta el número de puentes de hidrógeno. Esta es una buena opción, porque aumenta el número de puentes de hidrógeno. Puede hacer 2 o 4, dependiendo de cuando esté. Puede hacer 2 aquí, con el oxígeno. O sea que esta es una buena opción, la C. Ahora miremos la D. El etilenglicol porque tiene mayor número de carbonos. Ahí ya eso es falso. Entonces mire que muchas se descartan por falso. Porque él no tiene mayor, como tiene 2 carbonos apenas y el propanol tiene 3. O sea que ahí ya es, esta D de por sí se descarta por falso. Entonces me queda como única opción la D, la C, perdón. Entonces dice, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál de las estructuras de la figura 2 y 3 presentará mayor punto de ebullición? El etilenglicol porque tiene mayor número de oxígenos, lo cual aumenta el número de puentes de hidrógeno. Y como se aumenta el número de puentes de hidrógeno, aumenta, como dice acá, un átomo de oxígeno de otra molécula de alcohol, lo que aumenta su punto de ebullición. O sea, entre más puentes de hidrógeno tenga, más alto va a ser el punto de ebullición. Listo. Preguntas fáciles que no se pueden dejar pasar en sus respuestas. Ahora nos vamos a la página 186. Casi por allá, al final vuelve a haber otra de química orgánica. Ve, pero 186, ve, era la pregunta 186. La página es la... Ah, no, ya no tengo más. Ya, esas son las de química orgánica de este texto. Era la pregunta 186 de la página 34. Esa ya la hicimos al principio. Bueno, entonces miren que este texto tenía nomás 3 preguntas. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a pasarnos a otro texto independiente que no lo tienen ustedes. Y vamos a mirar a ver. Bueno. Miren que ahí dice pregunta tipo 1. Ahora sí tienen que estar pendiente acá a la pantalla, por favor. Dice pregunta tipo 1. Ese tipo de preguntas, ¿cuáles son? Son las que tienen una única respuesta. ¿Sí? O sea, usted no va a encontrar 2, ni 3, ni 4, nada. Solo tiene una sola respuesta. Entonces dice, la combustión completa. ¿Qué es combustión? ¿Quién me dice qué es combustión? En palabras, en lenguaje pues normal de uno que quiere hacer entender a otro qué es combustión, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué es combustión? Alguien que me diga rápidamente, por favor. Que entienda. Que se prende, que explota o que se incendia, ¿no es? Exactamente. O sea, Como combustión. una reacción química. Eso, que es, reacciona y se De forma prende, rápida. se quema, se transforma, pues eso es una combustión. Pero se hace por intermedio del oxígeno. ¿Sí? El oxígeno es el que produce la combustión. Si no hay oxígeno, no hay combustión. ¿Ya? Por eso cuando usted se está quemando, lo primero que le dicen es no le eche agua. ¿Por qué? Porque tiene moléculas de oxígeno que podrían hacer que eso se prendiera más. Que lo tape, que tape lo que está incendiando, entonces ya le quita el oxígeno, ya no tiene combustible, entonces se apaga. Por eso le tiran una cobija, le tiran cualquier cosa. Pues dependiendo también de la quema que esté haciendo, ¿no? Entonces eso es lo principal. En el cuerpo humano, ¿por qué? ¿Dónde se produce la combustión? Cuando usted toma el oxígeno del aire y ese oxígeno entra y se transforma por allá adentro y reacciona con los compuestos orgánicos que usted tiene, que son la comida prácticamente,
y produce la energía. Aquí en este tipo de moléculas, aquí donde está, pues que está representado, hace falta un ítem que dice más la energía liberada o consumida, dependiendo si es exotérmica o si es endotérmica la reacción. Entonces ahí faltaría eso, el simbolito de energía. ¿Por qué? Porque al hacer la combustión se produce energía. En este caso, la combustión la está haciendo el oxígeno, la cantidad de oxígeno. Pero también tiene química orgánica. ¿Por qué tiene química orgánica? Porque tiene un compuesto ahí, que ¿quién me dice cómo se llama el compuesto? Según esta tablita de aquí, ¿cómo se llama ese compuesto? Miren que tiene, el orgánico es este es el compuesto orgánico. ¿Sí? Ese es el compuesto orgánico. Que tiene carbono e hidrógeno. No me está mostrando cómo son los enlaces. Entonces yo debo de suponer que tengo que venir acá y mirar. En este caso, ¿cuántos carbonos dice que tiene? 3. Entonces, preciso es el ejemplo que aquí va. 3. ¿Sí? Entonces puede ser propano, propeno o propino. Como lo están mostrando acá, ahí no me dicen qué es. Pues en el enunciado sí, pero si uno no lo lee, pues vamos a hacer el análisis. Entonces usted empieza a mirar, ¿qué será eso? Un propano, un propeno, un propino. Entonces usted se acuerda cuando no tiene enlaces que eso van 3 hidrógenos más 3, 6 más 2, 8. O sea, es el máximo número de hidrógenos. Si tiene menos de 8, usted mentalmente dice, no, eso no es propano. En este caso tiene los 8. ¿Sí? Si tuviera, por ejemplo, 7 hidrógenos, entonces yo miro. Aquí 3, 2, 5 y 1, 6. O sea, 7 no existe. Aquí 3 y 2, 5. Con 5, con 6 sí, pero con 7 no. ¿Sí? Porque si no tuviera aquí este enlace, sino que fuera con otra cosa, entonces ya sería uno más, un hidrógeno más, que pasaría a 8. 3, 6. Bueno. Listo. Entonces, ¿cuál sería ahí? Dice, la combustión completa de hidrocarburos es un proceso químico que produce dióxido de carbono y agua. Dióxido. ¿Sí? O sea, 2 óxido. ¿Será? Y agua. La ecuación química que representa este tipo de combustión para el propano es el... Primero que todo le dicen, miren la primera. Le dicen que produce dióxido. Entonces, la primera será respuesta. Usted empieza a mirar qué es un dióxido. Y de carbono, que tiene 2 oxígenos porque dice ¿sí? Óxido, o sea, tiene 2 oxígenos. ¿Y de qué? De carbono. Entonces usted empieza a mirar. ¿Cuál es el que tiene 2 oxígenos y el carbono? ¿Cuál debería de ser la respuesta ahí correcta supuestamente? La D. La D. ¿Sí? Por lo que me dice, produce dióxido. Descarta de una vez la A, porque ¿esto qué es? Esto es un 2 carbonos con 6 hidrógenos. Eso es un etano. ¿Sí? Entonces, esto no es un dióxido. 3 carbonos, 3 moléculas de carbono. No es un dióxido. Tiene solamente un oxígeno y un carbono. Esto se llama un monóxido, o sea, tiene uno solo. Monóxido de carbono. Que entre otras, estos son los, pues este monóxido de carbono resulta en una combustión que no es 100% eficiente, que es lo que mata a la gente cuando usted se encierra con algo que esté botando humo. Este señor de aquí es el que hace ese mal, este monóxido de carbono. Son reacciones secundarias que se producen en una combustión y son los que matan a la gente.
Esto compite con el oxígeno que usted tiene en su cuerpo. ¿Para qué? Para convertirlo en este monóxido de dióxido de carbono. Entonces este compite y se le lleva el oxígeno, por eso usted se ahoga. Este señor de aquí es uno de los causantes. Entonces viene, no sería esta, por lo tanto la respuesta más acertada sería la D. ¿Qué comprueba uno después? Que sí estén balanceados. ¿Qué es balanceado? Que el número de hidrógenos aquí sea el mismo acá, que el número de carbonos acá a este lado sea el mismo a este lado, que el número de oxígenos a este lado sea el mismo acá. Entonces comprobamos. ¿Cuántos carbonos hay a este lado? Hay 3 carbonos. Vengo y verifico aquí. Aquí hay 1 por 3, serían 3 carbonos. ¿Hay más carbonos? No hay más carbonos. Hidrógenos, ¿cuántos hidrógenos hay? Hay 8. Vengo y verifico al otro lado de la ecuación. Aquí este tiene 2 por 4, serían 8 hidrógenos. Sigo. Hay 5 por 2, serían 10 oxígenos. Compruebo, aquí hay 2 por 3, 6, más 1 por 4, 4 más 6, 10 carbonos. Entonces está balanceada la ecuación. Por lo tanto, la respuesta correcta de este sería la D. Perdón la raya ahí. Bueno, jóvenes, yo creo que hay muchas preguntas más que la próxima clase pues seguiremos, porque la próxima creo que voy yo también, entonces seguiremos mirando. Voy a ver si les pueden no, pues sí, voy a mirar a ver si les pueden enviar esto a ver si lo comparten en el grupo de ustedes, no sé cómo es la movida ahí, para que ustedes vayan leyendo. Y ahí tenemos las otras, si no, el sábado pues se ponen ahí para que ustedes las vean. Jóvenes, muchas gracias. Yo creo que ya 8:45 ya es hora de cambiar el salón y me deben de estar esperando en el otro. ¿Alguna duda, alguna pregunta de último momento? Jóvenes. No, señor. No, profe. No, profe. Bueno, espero que hayan entendido un poco. Esto no es complicado para que pues, les vaya bien en su examen. Hasta el próximo sábado. Que descansen. Pues que sigan estudiando, pero que descansen después de terminar las clases. Se Muchas cuida gracias. mucho. Hasta Nada, luego. echando Hasta piedra. luego, profe. Muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. bueno, chao. Hola, buenos días.
Buenos días. Hola, buenos días, profe. Buen día, profe. Muy buenos días a todos. Espero todos me escuchen. Si alguien no me escucha, por favor. Ah, bueno, pues ¿cómo vas a ver si me está escuchando? Eso es ilógico, pero bueno. A ver, les cuento, muchachos.